Y miren, una de las partes de la escritura dentro de los evangelios donde vemos a Jesús enseñando a sus discípulos, porque recuerden que todo lo que él hacía era con el propósito de preparar, de enseñar, de discipular a los suyos para llevar el mensaje del evangelio. Y está precisamente ahí, en el evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando dice la escritura que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Recuerden que Samaria era considerado la parte hostil, la parte en la cual eran los samaritanos, eran mal vistos, eran los que eran considerados impuros, porque se habían contaminado con otras culturas, con otras cuestiones religiosas, creencias, y entonces ellos, los judíos, no consideraban a los samaritanos como dignos, ni siquiera de poder pasar por ahí. Pero dice la escritura que Jesús es él el que al cumplir la misión de Dios de poder llevar la buena nueva de salvación a todas las naciones, es que le era necesario pasar por Samaria. Y vean, nosotros podemos entender la cultura o llegar a la cosmovisión, al centro de esa cultura de dos maneras. Una es, hagan de cuenta que tengamos una cebolla y en esa cebolla partimos la cebolla y entonces, ya llegué al centro, ya vi cuál es el centro. ¿Pero qué hicimos? O sea, fracturamos la cebolla. Y otra manera de llegar al centro es ir pelando capa por capa para poder llegar al centro. Y cuando nosotros queremos llevar el evangelio a las culturas, tenemos que ir capa por capa. Lo primero que nosotros tenemos que ver de una cultura es que son las creencias, es decir, lo que se ve. Son las costumbres, perdón, son aquellas cosas que se ven. La costumbre de cómo se saluda a la gente, cómo se relaciona, cómo come, cómo son su transporte. Es decir, cuando entras en una cultura es todo lo que tus sentidos se percatan. Entonces esas son las costumbres. ¿Por qué se ponen un punto aquí en la frente? ¿Por qué usan tantas pulseras? ¿Por qué hacen una reverencia? ¿O por qué se abrazan y se besan al saludarse? Es decir, todo eso es parte de las costumbres. Y esas costumbres, la única manera de podernos nosotros relacionar es vivir entre la gente, estar con ellos, poder hacer preguntas, poder ver cómo son. Es decir, es algo que tenemos que hacer porque la falta del conocimiento de la cultura trae precisamente malos entendidos. Y si nosotros estamos para llevar el mensaje del evangelio, lo que queremos es hacer puentes culturales y no queremos hacer barreras en las cuales por no conocer la cultura nosotros hagamos algo mal. Y miren, el Señor Jesucristo fue mostrándonos cómo llevar el evangelio a esta mujer samaritana desde el ámbito primeramente de las costumbres, después entró al ámbito de los valores y después ya llegó al ámbito de las creencias para que desde allí poder llevar su mensaje, el poder hacerle saber quién era él, su verdad, para que esta mujer fuera transformada y al final ella misma fuera la que llevara este mensaje a la gente, a los suyos, para que después los otros quisieran conocer a Jesús. Y miren, vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo lo hace. Primeramente se acerca, pasa, le era necesario pasar por Samaria, se pone en un lugar estratégico. Recuerden que toda cultura siempre hay lugares importantes, lugares icónicos dentro de las culturas. Y vamos a ver que lo primero que hace es tener una relación de comunicación. Se pone en el lugar, pero empieza a comunicarse con la mujer. Dice la escritura que precisamente llega la mujer. Y algo que hace y que es importante porque nos enseña el Señor, es que Jesús se acerca y se humilla de tal manera que hace saber que él tenía necesidad de algo y le hace saber a la mujer que necesita que le preste sus servicios.
¿Por qué? Porque en esta relación inicial el mensaje de Jesucristo no era, yo vengo a decirte algo, yo soy el que tú tienes que escucharme. No, Él se pone en la posición en el cual le da dignidad a la mujer. Le hace saber que necesita Él algo, una ayuda a través de un recurso que ella dispone. La mujer era la que tenía los elementos para sacar el agua. Y Jesucristo se pone en una posición donde necesito que me proporciones algo. Y miren, cuando entramos a una cultura, esto tiene mucho que ver, porque el hecho de poder conocer la cultura es ponernos en la posición de que la persona de la cultura nos ayude a través de los recursos que tiene. O sea, me tiene que ayudar para aprender el idioma, me tiene que ayudar para aprender cuestiones culturales, aprender cómo se cocina, aprender cómo es el saludo correcto para yo no hacer cosas. Es decir, Jesucristo aquí nos muestra que Él se pone en una posición donde el otro, que es la mujer samaritana, le va a brindar algo que Él necesita, pero es un proceso de comunicación. Y en ese pedirle a la mujer samaritana, lógicamente la mujer samaritana, siendo el judío, le dice, pero ¿cómo? Si judíos y samaritanos no nos hablamos. Inmediatamente ella empieza a poner su barrera cultural para decir, no, tú eres judío, yo soy samaritana, y entre nosotros no nos hablamos. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Pero es aquí donde el Señor le hace saber, precisamente, y le dice algo muy importante que nos tiene que ayudar para ver cómo en el contexto de lo que Jesús dice, le va a sorprender a la mujer. Ahí Jesús le está diciendo, le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vean qué es lo que el Señor le está diciendo. Es una mujer samaritana, pero le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios es el regalo de Dios. Dentro de lo que vemos, es que Él está diciendo, el don de Dios, el regalo de Dios, es una persona, no es un libro. Para los samaritanos, el don, el regalo de Dios estaba precisamente en la Torá. Para los judíos podía estar dentro de la ley de los profetas. Y para muchas culturas, para los islámicos es el Corán. Dentro de los libros sagrados del hinduismo hay muchos, hay una variedad, que si los Vedas, que si los Puranas, es decir, hay una consideración hacia un libro, pero aquí, en el encuentro con Cristo, Cristo está diciendo, si tú conocieras, eso es lo que tenemos que ver, la gente tiene que conocer el don de Dios, el regalo de Dios es Jesucristo. Y cuando nosotros estamos llevando el evangelio, aquí lo que tenemos que llevar es que conozcan a Cristo. Y algo que no tenemos nosotros que olvidar es las palabras que dice 1 de Pedro 2:9. Lo que somos nos da identidad, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. Esto es importante. Hablar de virtudes es centrarnos en una persona. Tenemos que hablar de las virtudes de Cristo, de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su poder. Es decir, aquí Jesucristo le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios. Es decir, es conocerle a Él. Y ahí le está diciendo, cuando tú le conoces, ¿quién es Él? Y te dice, dámele beber, tú le pedirías. Está desde entrada haciendo saber que hay una persona que si tú le pides, Él te responde. Entonces, Él no está llevando ninguna cuestión religiosa, ningún cambio a la mujer, le está presentando una verdad. Y cuando nosotros llegamos a una cultura, tenemos que tener eso en mente.
Lo que quiero es que conozcan a Cristo, que conozcan sus virtudes, que conozcan su verdad. ¿Para qué? Porque es solamente Él el que viene a traerles luz, el que viene a traerles transformación, el que viene a traerles perdón, el que viene a traerles identidad. Y entonces les dice Jesús, si tú conocieras. Entonces la mujer que dice, le dice, me parece genial. Entonces primero le dice, pues tú no tienes de dónde, porque sacar de aquí el agua, pues necesitas un instrumento para sacarlo. Y tú no tienes de dónde sacarlo. Pero, es decir, la mujer hace una conversación sobre lo que conoce. El Señor sigue la conversación. No le refuta, le escucha, está al pendiente. Y Jesús nuevamente le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré es ser para él una fuente de agua que salve para vida eterna. La mujer, en el contexto, nos damos cuenta que como que solamente escuchó, yo tengo un agua en el cual si ya no vas a tener sed, y por eso le dice, dame de esa agua. Es decir, no llegó a entender la última parte, que iba a ser para vida eterna. Lo que entendió es que hay un agua perfecto, o sea, porque en ese momento la mujer todavía, en el área espiritual, no tiene una conexión, está conversando. Y el Señor Jesucristo, ahora sí, vimos que primero entra al área de las costumbres. Algo que es interesante es que la mujer samaritana, en ese contexto, cuando le estaba diciendo sobre el agua, ella inmediatamente pone un orgullo nacionalístico. Dice, es que tú no conoces, este pozo perteneció a Jacob. Es decir, cada cultura va a decir, no, lo mío es mucho mejor. Y si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a cualquier país, siempre hay algo. Yo me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México, la gente decía, es que si tú no vas a la Torre Latinoamericana, es como si no vinieras a la Ciudad de México. La gente que va a la India dice, no, si no vas al Taj Mahal, no vienes a la Ciudad de México, no vienes a la India. O cualquier lugar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Piedras Negras, decían, no, si no vas a la Macroplaza, haz de cuenta que no conociste Piedras Negras, Coahuila. Es decir, hay algo en cada cultura que la gente se enorgullece, que le encanta, que es de ellos, es muy propio. Por eso es que la mujer samaritana dice, no me digas que tú tienes algo mejor que este pozo que perteneció a Jacob. Y Jesucristo no se metió a ninguna cuestión política, ninguna cuestión de eso. Le escuchó, ella estaba orgullosa de ese pozo. Perfecto, el Señor sigue la conversación.